saludando otra vez, los saluda Javier, que fue el paciente. Les quiero decir que si les gusta lo que vieron y lo que van a ver, por favor suscríbanse al canal, den like en la nota y toquen la campanita, si les llega un aviso de las notas que subimos todas las semanas. Acabamos de hacer, como habrán visto en cámara rápida, un sostén a la altura del hueso cigomático y un relleno de ojeras y de cejas. Entonces él está ligeramente coloradito, recién terminamos de hacerlo. Y contanos, Javier, ¿qué sentiste antes de venir, antes de que te pusimos la crema anestésica que ya mostramos? Bueno, hay que tener paciencia un poquito con la crema anestésica, pero mejor para que no duela nada. Una hora y media. Sí, estuve ahí leyendo un poco. Pero la verdad tenía un poco de miedo con el tema del relleno, porque nunca me había hecho y me daba la sensación de que iba a doler. Más cuando hablamos de cánulas y cosas así, no es lo mismo que decimos un pinchacito, ¿no? La gente piensa que la cánula es un instrumento de tortura, por llamarlo de alguna forma. Y yo lo mostré en la cámara que es una aguja finita sin punta. Claro. Con lo cual es mejor, ¿por qué? Porque yo cuando pincho puedo pinchar un vaso y generar un hematoma. En cambio, cuando hago un agujerito un poquito más grande e introduzco la cánula por ahí y puedo llegar a diferentes lugares, la cánula es roma, no tiene punta, con lo cual no lastima los tejidos y no deja hematomas. Bueno, y fue totalmente tolerable. Obviamente que hay una molestia, estamos trabajando por debajo de la ojera y todo, pero no era un dolor insoportable, sino que era una molestia de la sensación de un producto que estaba ingresando, ¿no? Así que eso era, no era en realidad dolor. Me encanta que digas esto porque esta es la realidad, ¿entendés? Decir, no duele nada, no duele nada. No, además hay tolerancias al dolor, ¿no? Y hay gente que la crema anestésica le hace mucho efecto y hay gente que al mismo tiempo le hace menos. Pero lo que decís vos es la realidad. La mayoría, el 90% de las personas dicen es molesto pero tolerable. Exacto, fue esa la sensación que sentí y estuvo buenísimo verme en un momento durante estábamos grabando el video, pude verme de un lado lo habíamos hecho y del otro lado no y ver la diferencia ahí, ¿no? Incluso bueno. En las patas de gallo, porque viste que nosotros vamos hacia el costado y rellenamos acá el costado, que es donde está el músculo orbicular de los ojos, que es el que genera las patas de gallo. Cuando uno coloca material ahí, se produce un fenómeno que se llama biomodulación, o sea, se modula la contracción del músculo orbicular. Y era interesante lo que me contabas vos recién, ¿por qué usábamos una cánula y ingresábamos desde abajo de la ojera y no ingresábamos directamente desde la ojera, ¿no? ¿Por qué era? Porque si yo entro con aguja en cada uno de los puntos, tengo la gran posibilidad de pinchar un vaso sanguíneo, que está lleno de vasos sanguíneos en la región periorbitaria. Y cada pinchazo en el cual yo pincho un vaso sanguíneo es un hematoma. Exacto. Bueno, buenísimo para evitar todo eso. Y además otra cosa, cuando se forma un hematoma, la sangre sale del vaso y sale al espacio extracelular y genera una inflamación o un bulto. Entonces me modifica la anatomía del lugar. Entonces yo no sé si lo que tengo es relleno o lo que tengo es un hematoma. Y te hago una pregunta, Leslie, y después del post-tratamiento, ¿se vuelve a ver para ver si hay algún lugar donde se vuelve a poner alguna otra cantidad o algo, o no, o se trabaja directamente en lo que quedó en el momento? Nosotros somos muy conservadores, con lo cual la evaluación para ver si vos necesitas más relleno es a los 2 meses. A los 2 meses, en las cuales vos ya te desinflamaste del proceso inflamatorio que genera el relleno. El producto se distribuyó y se asentó en el contorno de tu cara. No te olvides que también en los puntos de acá y de acá trabajamos sobre el hueso para sostener. Entonces el producto se amolda a la forma del hueso y a la forma de la cara. Esto lleva un poquito de tiempo. ¿Y qué cuidados tengo que tener, Leslie, después como nosotros con los pinchazos y con la cánula generamos una ligera inflamación, o sea, vamos a evitar todo lo que sea inflamatorio. O sea, bajar la cabeza por debajo de la cintura. ¿Por qué? Porque hace que la sangre vaya a la cabeza y va a inflamar. Si uno tiene que hacer un viaje en avión,
no lo podemos hacer mañana, pasado ni durante la semana. No hacer deportes durante una semana como mínimo. Genial. Entonces, todo lo que sea inflamación lo dejamos de lado. Por eso es que no hacemos toxina botulínica y rellenos en el mismo día. ¿Hay algún problema con la exposición al sol después de este tratamiento? Mira, esa palabra que nombraste, sabes que está prohibida. ¿Por qué? Porque rellenos y sol durante toda esta semana está prohibido. Genial. Y vas a usar siempre protector solar. Eso es una ley. Siempre, es una ley sagrada. Moisés, cuando estaba arriba del monte Sinaí, el 11º que no lo terminó de esculpir era use protector solar. Entonces, el protector solar siempre. El sol es inflamatorio. Ok, por eso te pregunté por la... ¿Por qué? Porque los rayos infrarrojos que no se ven, que son los que dan el calor, y los rayos ultravioletas son inflamatorios. Okay. Entonces vamos a generar inflamación sobre inflamación. Perfecto. ¿Entendés? Y tengo una duda, es la última. Por favor, las que quieras. Escuché sobre la mesoterapia con ácido hialurónico, Sí. que mejoraba el aspecto de la piel. Sí. ¿Sí? ¿Este relleno de ácido hialurónico que me hiciste a mí es solo de relleno o también mejora el aspecto de la piel? Te va a mejorar el aspecto de la piel, porque es un ácido hialurónico que tiene un tratamiento químico totalmente distinto al hialurónico que se usa para mejorar la hidratación de la piel, que suele ser un ácido hialurónico no reticulado. O sea, es un ácido hialurónico que dura muy poco tiempo y que lo único que hace es hidratar la piel. Nosotros acá, como estamos introduciendo un ácido hialurónico resistente a la acción de la hialuronidasa, que es una enzima que lo destruye, que es una enzima natural nuestra, que va actuando sobre nuestro ácido hialurónico natural y lo va renovando, este es un ácido hialurónico denso para rellenar, no para hidratar. Por eso es que se coloca en profundidad, porque si no, dejaría en cada punto una bolita. Genial. ¿Y trabajamos con diferentes densidades de producto Por ahora? supuesto, sí. ¿O con uno solo? No, trabajamos en la zona de sostén, que es el hueso, y acá, que trabajamos en la fosa temporal sobre el hueso. ¿Para qué? Para lograr este efecto de tracción, usamos un ácido hialurónico denso. O sea, por eso se llaman también puntos de anclaje. Yo quiero sostener, no quiero voluminizar. Y con el ácido hialurónico que trabajamos las ojeras y las cejas, es un ácido hialurónico más liviano que nos sirve más para modelar que para rellenar. ¿Entendés? Se rellena un poco porque vos tenías una depresión importante, pero si vos te fijas, el cambio es muy sutil. Natural, me encantó eso. Es muy sutil, ¿entendés? Y la gran pregunta, ¿cuánto dura? Mira, el ácido hialurónico denso puede durar hasta 2 años. El ácido hialurónico más fluido, entre 6 a 9 meses, 6 seguro, entre 9 meses y 1 año. O sea, tiene menor duración porque es un ácido hialurónico más fluido. No es un ácido hialurónico duro y no podemos rellenar esta área con un ácido hialurónico duro porque se notaría algún choricito, como nos pasa con muchos pacientes que vienen tratadas de otros médicos porque tienen un choricito o una bananita de ácido hialurónico. Y mejoran también las líneas de expresión de abajo, ¿no? Que eran las que no se podían tratar con la toxina. Las patas de gallo mejoran, ¿por qué? Por este efecto que yo te contaba de biomodulación. Cuando ponemos acá estamos trabajando indirectamente sobre el músculo orbicular de los párpados. Por más que trabajamos en una profundidad media, estamos afectando directamente la contracción del músculo orbicular. Por eso, lo que no quita la toxina, lo mejora el ácido hialurónico. Bueno, cuando saben tanto, es un genio, si vieran en la pared de su oficina, tiene un montón de su consultorio, tiene un montón de recorrido académico que no entra más en la pared, ¿o no? Bueno, vos pensás, pero vos pensás. Bueno,
Tengo 64 años y tengo 40 años de médico. Este año cumplí 40 años de médico. Entonces, bueno, como voy a los congresos... Está bueno que explicas siempre todo, porque yo soy de preguntar todo, a mí me gusta preguntar todo. Pues a mí me encanta que pregunten, porque lo peor que puede pasar es que un paciente se vaya con dudas. Un paciente que se va con dudas no está bien. Entonces, a mí me encanta que preguntes. Genial. Por eso nos somos bien, ¿no? Claro, además porque somos escorpianos los dos. Bueno, muchas gracias, Javier, por venir y gracias a ustedes. Recuerden, si les gustó, suscríbanse al canal, den like en la nota y toquen la campanita, así cada vez que subimos un video, a ustedes les avisa que subimos un video. Gracias y nos vemos en la próxima.